El compromiso es un acto voluntario que tiene una dimensión sobrenatural, de gracia. Nuestro nombre y energía están comprometidos con aquellos desafíos que aceptamos e involucran nuestro sentido de responsabilidad, disciplina y voluntad de ejercer un esfuerzo considerable en beneficio de la organización. La intención de contraer un compromiso con la Orden de la Estrella de Oriente es una manifestación del despertar espiritual en el candidato, de aquella herencia que guarda en su ADN. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. El término compromiso puede ser usado en diferentes contextos, como en el campo laboral, legal, para establecer relaciones de pareja, etc. Pero hoy nos enfocaremos en lo que significa el compromiso con la Orden de la Estrella de Oriente. El compromiso es lo que convierte una promesa en realidad, decía Abraham Lincoln. El compromiso nos obliga a practicar nuestras promesas, que al ser realizadas ante el altar, se elevan al orden sobrenatural para emprender nuestro camino de perfeccionamiento. Por lo tanto, este compromiso es indisoluble y sustancialmente distinto del contraído en el ambiente profano, que se ajusta a las leyes de los seres humanos. Este compromiso se ajusta a leyes divinas. Es necesario señalar que el pacto en referencia no añade nada exterior a quien lo asume, pero provoca un cambio en su existencia que se modifica espiritualmente. Sin sufrir alteración alguna, esta influencia transforma a los miembros y los guía en un camino divino. Pero quien no tiene fe no recibe este fruto espiritual tan especial. Sin el ingrediente necesario, cualquier promesa se convierte en un acto frívolo, sin valor, carente totalmente de sentido. Por esta razón es necesaria la referencia y la creencia en el Ser Supremo. Los fines de nuestra organización y las acciones propias en beneficio del prójimo reciben un valor sobrenatural y colocan a los iniciados en una vía de perfeccionamiento en virtud de la identidad real, sin fracturas, que ellos guardan en el espíritu y la significación sagrada que encierra la tradición en el acto que se produce al contraer un compromiso. Recordemos lo que hace a un iniciado verdaderamente miembro de la orden. Es el cumplimiento de los compromisos contraídos y la íntima realización de los preceptos de la organización, lo que produce gracia divina, que perdurará a lo largo de toda la experiencia vital. El pacto que los miembros adquieren con sus semejantes, el capítulo y la Orden de la Estrella de Oriente, se alinea en perfecta sintonía con la auténtica tradición y la verdad. Se fundamenta en las exigencias que surgen de la propia estructura de valores humanos y sagrados que le atribuyen la firmeza que el compromiso necesita para ser indisoluble e indestructible. Este compromiso implica perseverancia para lograr nuestros cometidos. Todos los miembros de la orden asumimos ciertas obligaciones y responsabilidades que debemos honrar y sacar adelante. La organización espera que nuestras acciones sean consecuentes con el compromiso que asumimos voluntariamente. Ello privilegia en el ser humano una dimensión espiritual pura. Este compromiso espiritual, emocional e intelectual involucra el honor de las personas que se unen con el propósito de lograr el éxito de la organización, trabajar por el bien común y atender las necesidades de la familia masónica, especialmente de sus familiares femeninos.
Trabajando con ahínco lograremos alcanzar nuestros objetivos personales. Comprometerse y mantener los compromisos refleja la calidad de los individuos. Al comprometernos, conocemos las condiciones que aceptamos, las obligaciones que conllevan y somos conscientes del esfuerzo permanente que tendremos que hacer para lograr nuestros objetivos personales y comunes. No se trata de cumplir con las obligaciones contraídas por placer, sino por deber. Eso implica un compromiso. Hacer lo pactado en cualquier circunstancia, sin excusas. La falta de fortaleza para cumplir con un compromiso denota falta de seriedad, inmadurez y malos hábitos que hemos permitido entrar en nuestras vidas. El compromiso está relacionado con la capacidad del individuo para superar obstáculos. Lamentablemente, no todos pueden. El compromiso adquirido con la Estrella de Oriente nos motiva a mantener una actitud positiva ante situaciones adversas. Se enfoca en el cumplimiento de la misión y visión de la organización a través de cada actividad que se realiza. El compromiso demuestra esfuerzo y dedicación en cada meta. Las metas se logran con constancia. No es un camino fácil. Los grandes cambios no suceden inmediatamente, pero con esfuerzo los lograremos. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la Estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.